Considerad una partícula que tiene como energía directamente su masa porque está en reposo. Y le vamos a denotar por la letra A. Bueno, por tanto, el momento es cero porque está en reposo. Así que esta partícula coge y se desintegra. Se parte en dos trozos. Y claro, uno saldrá con momento P1, otro con momento P2, pero como inicialmente el momento era 0, P2 es menos P1 en el sistema de centro de masas. Si lo queréis llevar a otro sistema de referencia, le aplicáis un impulso de Lorentz a los cuadrimomentos, ¿verdad? Bueno, pues el primer problema va a ser calcular el módulo de P1. Y esto lo tenéis en la hoja de problemas, ¿vale? Eso es una fórmula que hay que conocer. Y sencillamente es aplicar la conservación de la energía. La conservación del momento es automática y lo que quiero es que saquéis la conservación de la energía, apliquéis la restricción, tenéis un montón de raíces, eleváis al cuadrado, despejáis hasta que quede solo una raíz, volvéis a elevar al cuadrado, es álgebra de primero, muy sencillo, de bachillerato incluso diría yo, y sacáis lo que voy a escribir a continuación, que es una función que se llama lambda de Chelén de ma cuadrado. Esta partícula va a tener masa 1, esta partícula va a tener masa 2, m1 cuadrado, m2 al cuadrado, dividido por 2ma, y esta función pues es lambda 1 medio de a, b y c, es la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, menos 2ab menos 2ac menos 2bc. Veis que no es un cuadrado perfecto en cuanto la miráis un poquito. Esto lo tenéis que saber, ¿vale? Una partícula se desintegra en dos, ¿qué momento lleva la hija? Y lo hemos preguntado 2 o 3 veces en los últimos exámenes. Entonces es esta raíz, que es muy fácil de recordar, es la suma de los 3 cuadrados menos los dobles productos con un factor 2, ¿vale? Y luego va todo dividido por 2ma. Vamos a ver las dimensiones. ma cuadrado. Si lo meto aquí, ma cuarta. Saco la raíz, ma cuadrado. Eso no puede ser un momento. Tengo que dividir por una masa. Ahí tenéis el factor. Este factor os viene a sonar, ¿verdad? Es como, tal como definimos la normalización el otro día, los factores 2ea nos salían muy a menudo. En contracciones claro, esto aparece por que estamos en el sistema en reposo, entonces en lugar de 2ea tenemos 2ma, pero es el factor de normalización que hemos usado siempre. Bueno, pues aquí sale en la cinemática de manera natural. Bueno, esta función se llama de Chelén. Y la energía, una cualquiera, por ejemplo vamos a escribir E1, pues es ma cuadrado menos m2 al cuadrado menos m1 cuadrado dividido por 2m sub a, ¿vale? Eso es un ejercicio que tenéis en la hoja de problemas. Entonces, aquí estamos asumiendo que la masa ma está perfectamente definida, es decir, que la partícula madre es muy estrecha. Si la partícula madre tuviera una anchura, fuera una partícula inestable, la masa no estaría exactamente definida. Entonces habría una distribución de masas, digamos. Esto le pasa, por ejemplo, al quark top. Cuando el quark top se desintegra, es una gran discusión saber qué es la masa de lo que se ha desintegrado. Porque como es muy ancho... Bueno, pues al igual que en los problemas de difusión que acabamos de ver, podemos definir un ritmo de transición cuántico, lo que voy a hacer ahora mismo. Entonces el ritmo de transición, por unidad de tiempo y unidad de volumen, pues... la demostración es exactamente igual que la de la sección eficaz, así que ya no la hago. PA menos P1 menos P2. Habrá una delta de conservación de energía-momento, que ahora, en lugar de tener aquí P1, P2, P3 y P4, pues tenemos solo 3 cuerpos, el que se desintegra y los 2 hijos. 3 normalizaciones, VA, V1 y V2. Y el elemento de matriz que lleva los diagramas de Feynman al cuadrado, ¿vale? Bueno, entonces esta delta, claro, la podemos escribir como delta de m menos E1 menos E2, m sub a, y delta 3 de P1 más P2.
que lleva a la conservación de momento, porque la partícula inicial estaba en reposo. Esto en realidad ya lo hemos usado. Es este P2 igual a menos P1. Así que salen espalda contra espalda. Bueno, y el factor de flujo, porque el ritmo de transición dependerá de cuántas partículas haya. Si hay 7 partículas, el ritmo de transición será mayor que si hay una partícula. Para comparar entre dos experimentos, uno necesita una cantidad que no dependa del número de partículas que tenga, algo que sea una propiedad intrínseca de la partícula. Entonces el ritmo de transición va a haber que dividirlo por un factor de flujo, que aquí sencillamente va a ser el número de partículas, para entendernos, pero es equivalente al factor de flujo de la sección eficaz. Esto va a ser el número de partículas que tenemos por unidad de volumen. Y lo que haremos será dividir por esto. Entonces, si dividimos con la normalización que hemos elegido, esto va a ser 1 entre 2EV. Pues ¿a dónde vamos a llegar? Guardaos todo esto por ahí. Entonces, el estado inicial, la partícula que se desintegra, pues no puede satisfacer una evolución en mecánica cuántica como habéis visto en tercero, en física cuántica, ¿verdad? Esto no puede ser, porque esta evolución es unitaria. Lo único que quiere decir unitariedad aquí, bueno, es la evolución en el espacio lineal, que se conserva la norma y tal, pero lo que quiere decir en términos prácticos es que el número de partículas se conserva. Se conserva la probabilidad. Esto no nos sirve, porque las partículas se están desintegrando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es introducirle una parte real ahí. Con lo cual, lo voy a dejar así, E sub A menos I gamma medios T sobre la función de onda inicial. Si la evolución es esta, entonces, sacando el cuadrado obtengo la probabilidad y normalizando adecuadamente obtenéis el número. El número de partículas es una exponencial, porque, claro, al elevar al cuadrado la función de onda, para pasar de aquí a aquí lo que hay que hacer es sacar psi cuadrado, que es la probabilidad, y multiplicar por la normalización el número de partículas iniciales. Esto se cancela. E elevado a menos i por e elevado a más i por algo, real, da 1. Pero este trozo no. Menos por menos más, i por i menos, e elevado a menos gamma medios, al elevar al cuadrado me deja un elevado a menos gamma t, que es la ley de desintegración exponencial. Que conocéis de física nuclear. Al igual que un núcleo inestable se desintegra en subproductos, por ejemplo radiación beta y un núcleo hijo, pues las partículas elementales hacen lo mismo. Esto es análogo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a fijarnos en el F0 980. Esto se puede desintegrar en pi más pi menos, pi 0 pi 0, o fotón fotón. Son los canales principales que tiene. Entonces, es inestable, entonces el número de estas partículas decrece según esta ley exponencial. Bueno, esto no sé si lo habéis visto en estructura de la materia, y como no todo el mundo ha visto física nuclear, voy a preguntar una tontería. ¿Puedo sumar las vidas medias? ¿La vida media del F0 puede ser la suma de las vidas medias según estos tres canales? No, ¿verdad? Lo que se suman son los inversos de las vidas medias, ¿vale? Esta cantidad. La vida promedio es el inverso de esta cantidad. Y estas son las que se suman. Si alguien no ha visto esto en tercero, me lo pregunta y se lo explico. Y la anchura, ya lo estoy llamando anchura, todavía no lo he explicado, es pi más pi menos más esa cantidad, que es el inverso de la vida promedio, es la suma de esas cantidades para cada uno de los tres canales, más los canales que hubiere. ¿De acuerdo? De manera que esto es muy sencillo, es simplemente contar el número de partículas. Si 7 partículas se desintegran, pues a lo mejor 3 lo hacen por aquí, 3 por aquí y 1 por aquí. Aplicando esa regla a esta función, se saca esta otra regla. La suma del número de partículas tiene que ser n al final, pues utilizando la regla exponencial sale esta.
No me quiero entretener con eso, que es de tercero. A esto lo he llamado anchura sin querer. Voy a explicar por qué lo llamamos anchura. Y estos son anchuras parciales. En inglés, widths, partial widths. ¿Vale? Pues la palabra viene de la transformada de Fourier. Si cogéis esta ley de desintegración exponencial y la transformáis Fourier, pasáis de t a e, pues tenéis una transformada de Fourier de esta psi. Vamos a llamarla f por darle una letra, lo que sea, no va a jugar ningún papel, que es proporcional a y elevo al cuadrado. Hay que transformar Fourier y tomar el cuadrado. Entonces, esto es 1 entre e menos ea más i gamma medios al cuadrado. Eso es fácil de ver, porque la transformada de Fourier de esta evolución es multiplicar por e elevado a i omega t e integrar. Al integrar, la exponencial es lo de siempre, esto baja abajo, aquí está, y al final elevo al cuadrado, saco el módulo y elevo al cuadrado. Bueno, pues esto es 1 entre e menos ea al cuadrado más gamma cuadrado cuartos, que es la función de Lorentz de electrodinámica. ¿Vale? Y claro, si la dibujáis, pues tiene esa forma. Entonces, si cogéis la mitad de la altura, esa cantidad es precisamente la gamma. A la mitad de la altura, y por eso se llama anchura. ¿De acuerdo? Donde la posición del máximo es E sub A. O M sub A, la masa de la partícula que se desintegra. ¿Vale? Bueno, todo esto es no relativista. Entonces ahora, utilizando el ritmo de transición y el momento relativista que hemos escrito antes, pues voy a hacer el equivalente. ¿Qué podemos utilizar como concepto de anchura en un problema relativista? Bueno, pues la anchura viene del número de partículas que se desintegran. Así que voy a montar un elemento de anchura como el factor de normalización de flujo que os dije antes, 1 entre 2 veces la energía, que esto viene de nuestra normalización habitual de las funciones de onda. En reposo, esto sencillamente es m sub a si la partícula se desintegra en reposo, ¿verdad? Luego viene la delta de conservación, que le sacamos siempre a la amplitud para dejarla en términos de diagramas de Feynman, P menos suma de P sub I, y esto simplemente dice que la energía y el momento se conservan en la desintegración. Luego, lo que sea que de la teoría al cuadrado, esa es la caja negra donde van los cálculos, y después un producto, que es el espacio de fases, de 3P sub I entre 2pi cubo por 2e sub i. Esto vuelve a ser la normalización de las ondas planas salientes, de las partículas hijo, tomadas como libres. Entonces esto es el elemento de fase relativista con su delta de conservación. ¿Vale? He puesto n partículas. Si la desintegración es a dos cuerpos, aquí ponéis un 2. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, eso tiene dimensión de energía. Si le dais una vuelta, lo sacáis. Bueno, para dos partículas vamos a trabajarnos el espacio de fases y sacar una fórmula así cerrada como la de la sección eficaz. Pues tenéis que P2 es igual a menos P1 y como acabamos de ver, y P queda fijado por la conservación de la energía. La delta de la conservación de la energía nos fija P, la fórmula le he dado hace 5 minutos. Entonces, ¿qué variables tenemos? Aquí, para dos partículas, hay 6 variables. 3 momentos de una partícula, 3 de la otra, 3 coordenadas, ¿no? Entonces, la conservación del momento me fija 3 y la conservación de la energía me fija una cuarta. Quedan 2 variables. ¿Qué 2 variables puedo tomar? El módulo está fijado por la conservación de la energía, o sea que serán 2 ángulos. Y como P2 lo fija la conservación del momento, basta con dar los ángulos de salida de la primera partícula hijo. Entonces, sabiendo esto, puedo integrar todas las demás variables. Para obtener la anchura total, cojo e integro las demás variables.
Bueno, SEA está en reposo, desde luego. Aquí voy a poner ya la masa. Pues porque los ángulos dependen del sistema de referencia. La contracción de Lorentz, como dije el otro día, cambia los ángulos porque solo contrae una de las direcciones. La longitudinal, pues 1 entre 2pi cuadrado, integral de 3p1 entre 2e1e2. En este primer paso he integrado la variable 2 y he utilizado la delta de conservación del momento. Delta MA menos E1 menos E2 m cuadrado. Bueno. Entonces esto vuelve a ser el espacio invariante de Lorentz, el Lipsch, que hemos visto el otro día para la sección eficaz y que sabéis reducir. Entonces, lo único que ahora en el estado inicial, en vez de tener dos partículas, solo tenemos una. Pero como esto es sobre el estado final, y es un estado final de dos partículas, es exactamente igual a lo de la sección eficaz. Así que aplicáis el mismo truco, pasáis a, acordaos que hay un cambio de variables, a una W, supongo ya lo habréis leído, y lo sabéis reducir a 1 entre 4pi cuadrado, P entre raíz de S, la energía en centro de masas, que aquí sencillamente es m sub a, pero pongo raíz de S para que os acordéis de la fórmula de la sección eficaz, por diferencial de omega. ¿Vale? Y sustituyendo ya todo en la anchura, tenéis a 1 más 2, que es igual a P entre 32pi cuadrado m sub a cuadrado, integral sobre el ángulo de la partícula 1 ya, m cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos otra fórmula. Esta fórmula relaciona la cantidad que se mide experimentalmente, la anchura de la distribución de los productos. No tiene una distribución de productos en el estado final con una cierta energía. Eso se mide en un experimento. Esas son las condiciones experimentales, con qué momento sale la partícula, habrá que medirlo. Aquí tenéis la masa de la partícula que se desintegra, también nos da la distribución inicial. Y lo que tenéis aquí es el aspecto teórico. Esto hay que sacarlo de diagramas de Feynman, o lo que se puede hacer aquí es deducir del experimento el acoplo. Bueno, si hubiera spin, esto en realidad sería otra cosa, porque la partícula se podría desintegrar en dos hijos con los spines. Imaginemos que la partícula tenía spin 0, podrían salir los spines antialineados así o antialineados al revés. Entonces, si hay spin, aquí tiene que haber una suma que se suele denotar por m cuadrado con una barra encima. Y eso quiere decir un promedio sobre los spines iniciales y una suma sobre los spines finales. Donde la m cuadrado depende de SA, S1 y S2. ¿Por qué es esto? Imaginaos que tenéis 14 partículas iniciales. 7 tenían spin hacia arriba, 7 tienen spin hacia abajo. Entonces, si sumo sobre los spines iniciales, las voy a doble contar. Hay que promediar. Sin embargo, una vez que ya tengo la partícula inicial normalizada, puedo sumar sobre las finales. Eso es esto otro. Suma de, no hay que normalizar sobre las finales, hay que sumarlas todas. Hay que contar todas en el detector. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? Mientras borro, os comento que tenéis en el campus virtual un enlace a una película, no sé si la habéis visto, que es un clásico de la física de partículas de los 60, sobre la desintegración de los muones. Cómo utilizar estas propiedades de la anchura para demostrar un aspecto de la relatividad de Einstein, que es la dilatación temporal. Este factor de dilatación para nosotros es siempre energía entre masa, nos ha salido 100 veces. Pues hay una manera muy bonita de mostrarlo que se podría hacer en esta facultad con un poquito de equipo, subiendo a Peñalara y haciendo el experimento en Peñalara y aquí, pero bueno, no se hace. Pero lo tenéis grabado en vídeo por un equipo del MIT. Así que echadle un vistazo a la película, por favor. Además, vais a ver el contraste entre los trastos que se usaban entonces y los que se usan ahora, que os contará Pedro. Bueno, ¿qué pasa si la resonancia aparece en un estado intermedio? Vamos a llamar resonancia a esta partícula inestable.
en el estado intermedio de una reacción. Vamos a poner las dos cosas juntas. Lo que vimos el otro día de secciones eficaces y lo que estamos viendo hoy de partículas inestables. Entonces, escrito como una reacción, va a ser esto. Tenéis dos cuerpos que colisionan y no dan directamente 3 y 4, sino que pasan una temporada por A. Se sientan en una partícula inestable, esperan un poquito y luego se desintegran en 3 y 4. ¿Qué propiedades de una resonancia? Pues típicamente esta anchura y su masa, ¿cómo nos van a aparecer en el estado intermedio? ¿Vale? Bueno, pues hemos visto hace 10 minutos que la amplitud de desintegración, lo voy a escribir, para que lo tengáis. La amplitud de desintegración se entiende de A, es proporcional a 1 entre E menos la energía de A más I gamma medios. ¿Vale? Eso era la transformada de Fourier de la evolución de la función de onda. Ok. Bueno, eso quiere decir que en la sección eficaz de esta reacción, este factor tendrá que salir. ¿Dónde puede salir este factor? Todo lo que hemos visto era conservación de momento, volúmenes, energías de las normalizaciones. Esto tiene que salir en M. Esto está escondido en lo que hemos llamado la amplitud de Feynman, la M, pues tiene que ser proporcional a ese factor. Entonces, en la fórmula de la sección eficaz, esto salía elevado al cuadrado. Así que ese factor nos va a salir elevado al cuadrado. Así que la sección eficaz de 1, 2 para dar 3, 4, va a tener que ser proporcional a 1 entre E menos E sub A al cuadrado más gamma cuadrado cuartos. Cuidado que esta es todavía no relativista. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Eso se llama fórmula de Breit-Wigner, como habréis visto seguramente en física cuántica o en física nuclear, los que la hayan dado. En electrodinámica se llama fórmula de Lorentz, para un oscilador que está radiando. ¿Vale? Y es la forma de campana, ¿no? Muy sencilla. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si ahora tenemos la partícula A en movimiento y ya no podemos aplicar la teoría no relativista? O los hijos salen con gran velocidad. Bueno, pues entonces, lo primero que me voy a dar cuenta es que hay un factor de dilatación temporal, que es de lo que va el vídeo que os pido que veáis, que es la energía entre la masa. ¿Vale? Bueno, pues entonces el tiempo de la partícula, por estar en movimiento, cualquiera de ellas se ve dilatado según su gamma. Entonces la anchura, que es el inverso de un tiempo, como habéis visto antes, porque era e elevado a menos gamma t y el argumento de una exponencial no puede tener dimensiones, así que gamma es el inverso de un tiempo, tiene que ir dividido por el factor de dilatación. Con lo cual, aquí tenemos, escribiéndolo de nuevo como energía entre masa, como es el inverso, le doy la vuelta, algo así. Bueno. Entonces eso me lo llevo a esta amplitud m. ¿Y qué queda? Que la m relativista esperamos que sea proporcional a 1 entre e menos e sub a más i m sub a entre 2e sub a por gamma. Casi del todo. Falta un detalle, que es que en teoría de relatividad pueden pasar dos cosas. Ahora lo dibujo. A eso le voy a tener que sumar otro trozo. Los que han visto el cuatrimestre de teoría de campos se lo han explicado ahí. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí tenemos una partícula 1 y una partícula 2 que pasan por una resonancia A y se desintegran en una partícula 3 y una partícula 4. Pero la teoría de la relatividad, como explicamos en tercero, predice antipartículas. Entonces podría ocurrir lo siguiente. En un punto dado aparecen las partículas 3 y 4 y a la vez la antipartícula de A. ¿Vale? Y luego resulta que las partículas 1 y 2 que venían del estado inicial se encuentran con la antipartícula de A y se desintegran. Entonces, aquí en el estado intermedio tenemos solamente A. Aquí en el estado intermedio tenemos la antipartícula de A
y además 1, 2, 3 y 4, un montón de cosas. Claro, esto debe ser virtual, ¿no? Esto, la mecánica cuántica nos lo permite. Entonces, ¿cómo contribuye? Pues, como vemos en tercero, si no lo tenéis en el libro de texto de Halsen, lo tenéis explicado en uno de los primeros capítulos, capítulo 3 creo, pues uno puede ver la antipartícula, una manera pedestre de verla, es como una partícula de energía negativa. De hecho, es como se introdujeron en la época de Dirac, ¿no? Tenían soluciones de energía negativa y a Dirac se le ocurrió la idea de llamarlas antipartículas. Es una partícula de carga contraria de energía positiva. Bueno, pero ahora esa misma idea de Dirac me va a servir formalmente para sumar aquí la contribución, esto hay que sumarlo, porque cuánticamente yo solo veo el estado inicial y el estado final. Todo lo que pasa en el estado intermedio yo no lo veo. Inicial, final, inicial, final. ¿Qué pasa en el estado intermedio? Eso no lo vemos, por tanto hay que sumarlo. Entonces, si la antipartícula tiene energía negativa, me tengo que venir aquí y sumarle un trozo que sea 1 entre, donde pone A, le voy a cambiar el signo, porque la antipartícula es como poner una cosa de energía negativa, y donde veo este menos le pongo un más, y MA, o sea, donde veo este más le pongo un menos, al revés, este es un menos, 2A gamma. ¿Vale? He cambiado el signo de la energía, de la partícula que se propaga aquí en medio. Bueno. Pues si lo escribís, que resulta que m de 1, 2 para dar a para dar 3, 4 es proporcional a 1 entre e cuadrado menos a cuadrado más i m sub a por gamma sub a más términos de orden gamma cuadrado que se suelen despreciar. ¿Vale? Eso es la suma de esas dos funciones. Bueno, esto no es invariante Lorentz, pero os voy a enseñar que se puede escribir de manera invariante Lorentz. Entonces, recordando que la energía es la raíz del momento, esto no lo escribáis, más la masa al cuadrado, y que EA, la energía, es sencillamente PA0, ¿vale? ¿Y qué más cosas puedo usar? Bueno, voy a hacerlo aquí aparte, E cuadrado menos EA cuadrado, que es lo que tengo aquí, pues es P0 sub A al cuadrado menos PA cuadrado, menos MA cuadrado, me falta la M, y esto es el cuadrivector momento PA cuadrado, ¿vale? Esto lo voy a sustituir aquí y vamos a obtener que M es proporcional a 1 entre P cuadrado menos MA cuadrado más IMA gamma hasta orden gamma cuadrado. Y si le vais al cuadrado, pues el cuadrado de esto, ¿vale? Si saco el módulo de la amplitud, que es lo que sale en la anchura o en la sección eficacia, elevo al cuadrado, pues esto queda elevado al cuadrado, esto se multiplica por el conjugado, con lo cual queda esto al cuadrado. Eso se llama Breit-Wigner relativista. ¿Vale? Así que si tenéis dos partículas, ejemplo electrón-positrón, pasando por un charmonio, un sistema quark-C barra, un estado, y desintegrándose luego en otra cosa, digamos muón-antimuón, pues la forma que uno recupera es el cuadrado de esto. ¿Vale? Bueno, una curiosidad que nos vendrá bien más tarde es qué pasa si la partícula es muy estrecha. Aquí tenemos una partícula estrecha, pero no tan estrecha, no he tirado la gamma. ¿Qué pasa si esta gamma es infinitesimal, si la partícula es prácticamente estable? Entonces, si gamma tiende a 0, eso va a parar, la amplitud va a parar a 1 entre p cuadrado menos ma cuadrado más i epsilon. A eso se le llama propagador de Feynman. Es un objeto que los que han visto teoría de campos pues han manejado mucho. ¿Vale? Las partículas en los estados intermedios
nos dan en la amplitud un factor así siempre. ¿Vale? Si hay una anchura, pues aquí tenéis una anchura como está escrito, y si no hay una anchura, tomamos el límite de anchura 0 y nos dejamos ese épsilon. El épsilon tiene su importancia porque marca causalidad. Si esto se toma equivocadamente, pues pueden pasar cosas raras en la teoría. Uno puede predecir partículas que bajan más deprisa que la luz y cosas así. ¿Vale? O sea que muy a menudo se guarda el épsilon aquí para mantener causalidad. Bueno, entonces, aquí me interesa un detalle. Fijaos que p cuadrado, para una partícula física, es precisamente la masa al cuadrado. Luego esto debería ser infinito. No, cuidado. Cuidado, lo que pasa es que en el estado intermedio, el p cuadrado no es igual a la masa al cuadrado. Tiene un polo. Esta fórmula tiene un polo cuando paso por una resonancia en el estado intermedio. Pero este p cuadrado es virtual. ¿Vale? No tiene por qué coincidir con la m sub a. Bueno, pues voy a hacer un comentario ahora sobre las unidades naturales. Os voy a recordar lo que es esto. Recordemos que h barra pues es 6,50 y cuánto, 58 por 10 elevado a menos 16 electronvoltios segundo, es una manera de darla, y que c es 3 por 10 elevado a 23 Fermi por segundo, otra manera de dar la velocidad de la luz. Entonces, si los combino, h barra c es 197 MeV por Fermi, ¿vale? Ese es el factorcito de conversión que tenéis que memorizar. O si os gusta más de otra manera, dándoos cuenta que esto es 0,197 GeV por Fermi, pues podéis memorizar que un Fermi por un GeV es igual a 5. ¿Vale? Eso os permite expresar, si hacéis h barra igual a c igual a 1 mentalmente, que es lo que solemos hacer en física de partículas, pues os permite expresar tiempos como longitudes, de manera que hablamos de una vida media de un Fermi, aunque el Fermi sea una unidad de longitud, simplemente porque he hecho c igual a 1. Os permite expresar energías, momentos y masas, todo en las mismas unidades, megaelectronvoltios o gigaelectronvoltios, porque hemos hecho c igual a 1, si no habría que ir diciendo GeV entre c o GeV entre c cuadrado. Y como hemos hecho h barra igual a 1, pues también que el inverso de un tiempo es una energía, lo cual es natural, y de hecho en las fórmulas anteriores se me ha escapado la h barra, la había olvidado. Bueno, pues se la ponéis. Y finalmente las secciones eficaces, os recuerdo, si no lo sabéis, os lo digo ahora, se miden en unidades llamadas Barn. La unidad de la sección eficaz, que es un área, en física nuclear es el Barn. El Barn es la unidad típica para la colisión de dos núcleos pesados, dos núcleos de plomo, de oro, así, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra, que quiere decir granero en inglés? Pues era una palabra clave de la época de la Guerra Mundial. Para que los alemanes o los japoneses no entendieran de lo que hablaban de graneros, de casitas de esquí y de otros accidentes geográficos. Bueno, resulta que esta unidad se ha quedado así. Estos son 10 elevado a menos 28 metros cuadrados, que como digo corresponde a un núcleo pesado, dos núcleos pesados colisionando, o 10 elevado, si os gusta el gaussiano, 10 elevado a menos 24 centímetros cuadrados. Y las fracciones que se usan en física de partículas pues suelen ser milibarn, microbarn, y si vais para abajo, nanobarn, picobarn, femtobarn. Y por debajo del femtobarn no se ha medido casi nada. O sea que el femtobarn son las secciones más eficaces más pequeñas que se conocen. Bueno, pues ¿cómo se comportan típicamente las secciones eficaces? Vamos a recordar la fórmula de Rutherford, que es la que deberíais saber todos, así que si alguien no la sabe le tapo el agujero. Para la sección eficaz, alfa núcleo. Partícula de carga 2, partícula de carga z. ¿Qué vale la sección eficaz? Pues ZA, ZB, 2Z, en el caso de Rutherford. La constante de estructura fina al cuadrado. Alfa es igual a E cuadrado entre 4pi h barra c. Y luego 4 veces el módulo del momento al cuadrado por el seno a la cuarta de la mitad del ángulo de scattering. ¿Vale? Ahí deberíamos estar todos en resonancia. Si alguien no lo está, le tengo que tapar ese agujero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fijaos que esto cae como 1 entre la energía al cuadrado.
¿no? Dimensionalmente, y si me olvido de las masas, claro que esta fórmula es no relativista, o sea que aquí tengo un engranaje que no rueda bien, pero como vamos a hacer electrodinámica, ya os lo arreglaré. De momento cerrad los ojos, no hay masa, este momento es como está E, y dimensionalmente hemos dicho que una longitud era el inverso de una energía, así que un área es el inverso de una energía al cuadrado. Bien. Bueno, esto que veis aquí es el pico de scattering hacia adelante. Las interacciones coulombianas permiten dispersar muchísimo a bajo ángulo. Eso es esta divergencia. Si el ángulo es cero, esta fórmula diverge. Bueno. Entonces esto es típico de las secciones eficaces electromagnéticas. Es el paradigma. Acordaos, en la fórmula anterior, para la sección eficaz por unidad de ángulo sólido, que nos salía proporcional a 1 entre S, ¿vale? Donde esto... Luego hay otro montón de cosas, pero teníais aquí un 1 entre S, ¿no? Si queréis que ponga la fórmula completa, en el centro de masas era... En el centro de masas esto era 1 entre 64 pi cuadrado S por la amplitud al cuadrado. Tenéis ahí las dimensiones, ¿no? Entonces, para un m cuadrado sin dimensiones, que es típico de los problemas de dos cuerpos, con la normalización que estamos usando, esto es e cuadrado por una función de los ángulos, típico, pues las dimensiones van como 1 entre S. ¿Eso qué quiere decir? Que las secciones eficaces electromagnéticas caen con la energía. Cuanta más energía quiera alcanzar en un proceso electromagnético, tengo que tener mucho más flujo de partículas. Ese es un concepto que se suele codificar en la luminosidad, que creo que les vas a contar tú, ¿o quieres que se lo cuente yo? Perdona. La luminosidad. ¿Se la vas a contar tú? Sí, ¿no? Vale. Se la puedo contar yo como Pues si no, se la cuento yo otro día. Entonces, la sección eficaz cae. A mayor energía, el proceso es más raro, como regla general. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si S es mucho mayor que todas las masas? La única magnitud con dimensiones es la S, con lo cual M tiene que ser una constante. No puede ser un polinomio de S porque no hay nada por la que dividirlo para que me dé dimensión 0. Luego M a veces es un logaritmo, pero no puede ser un polinomio. Típicamente es una constante por un logaritmo. ¿Okay? Simplemente porque no hay más dimensiones. No puedo construir un polinomio con S porque no hay nada por la que dividirlo. O sea que esto es típico de las electromagnéticas. Pongo aquí el logaritmo porque nos va a pasar, por ejemplo, en la dispersión Compton. ¿Vale? Como depende de la energía la dispersión Compton. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si ahora tomamos la sección eficaz por unidad de t? Acordaos que la variable t de Mandelstam me llevaba el ángulo. El cambio entre estas dos, ojalá llegue luego, lo voy a hacer luego, ¿vale? La ventaja que tiene usar la variable t es que es independiente del sistema de referencia. Entonces, ¿cómo esperáis que vaya esta otra? Dimensionalmente, altas energías, 2 dimensiones de energía en el denominador, 2 dimensiones de energía en el denominador, total 4 abajo. Luego uno espera que estas vayan como 1 entre S cuadrado. Eso es típico de las electromagnéticas, ¿vale? Bueno. Pues vamos a ver ahora las hadrónicas. ¿Cómo se comportan las secciones eficaces hadrónicas a altas energías? ¿Ok? A ver si... Las hadrónicas sabéis que tendrán que ver con la fuerza nuclear fuerte. A ver si es verdad que caen también como 1 entre S. Pues aquí tenemos el esfuerzo de décadas en aceleradores de altas energías. Y lo que estáis viendo, perdón, son las secciones eficaces total para que pase cualquier cosa. Y la sección eficaz elástica, protón-protón. Esto es la colisión de dos nucleones, protón-protón, y vuelven a salir o dos protones o cualquier cosa. La diferencia entre ambas se llama sección eficaz de reacción. Las secciones eficaces a energías ya grandecitas, fijaos en el momento en el laboratorio en gigaelectronvoltios, estamos hablando de 100 gigaelectronvoltios, cuando el protón tiene de masa 0,9 gigaelectronvoltios, casi 1. O sea que eso es una energía grande, son prácticamente constantes. En realidad no son constantes, hay un logaritmo. Si uno se las lleva a energías ya mucho mayores, nos vamos aquí al LHC o a los rayos cósmicos, pues se ve que las secciones eficaces acaban creciendo ligeramente, ¿vale? Bueno, la elástica, eso apenas se ve. Aquí casi no hay datos de protón-protón. En el LHC se están midiendo, se han puesto unos detectores
a muy bajo ángulo, tenéis unos puntos de colisión y a lo largo del tubo del acelerador se han colocado unos detectores para intentar estirar la medida de esta sección y de otra que se llama difractiva. Bueno, en cualquier caso, estas secciones no se comportan como las electromagnéticas, eso habrá que entenderlo, ¿de acuerdo? O sea que la fuerza fuerte y la electromagnética tienen una diferencia importante. Vamos a ver algo curioso. ¿Qué pasa si cambio los protones por antiprotones? Esos experimentos se han hecho. Pues estas son las secciones eficaces protón-antiprotón. Y curiosamente tienen la misma forma. Ahora, estas se conocen menos lejos, pero la forma es la misma. Aquí pasan cosas de baja energía que no me interesan mucho. Claro, hay dimensiones, resonancias, masas, la física es complicada, pero cuando uno se va por aquí se queda sin dimensiones más que la energía. Esto se vuelve constante y después sube logarítmicamente. ¿Vale? Entonces, hay alguna cantidad con dimensiones de energía que nos hemos dejado, que os voy a enseñar a continuación, en 5 minutos. Es decir, no puede ser todas las masas. ¿Qué está pasando? Bueno, eso es protón-antiprotón. Tengo más porque se han medido muchas de estas. Recordad el pión que os contaba de que me lleva la fuerza nuclear fuerte. Pues esta es la sección eficaz pión-protón. Pi más protón es la de arriba. Entonces, aquí veis una resonancia fortísima que descubrió Fermi en Chicago, que se llama delta, y de la que tendremos ocasión de hablar. Luego hay otra serie de resonancias, y luego, según sube la energía del haz de piones, volvemos a lo mismo, una constante que quizá empiece a subir logarítmicamente. La de debajo es la elástica. Siempre es más pequeña, porque claro, a altas energías, darle un trastazo a dos cosas y que se queden intactas y vuelvan a salir como ellas mismas, es lo raro. Lo normal es que se rompan. Con lo cual, la sección eficaz total es bastante mayor que la elástica. Pero la elástica no es totalmente despreciable, no es cero. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué la sección eficaz elástica no es cero? A pesar de que a altas energías, dejar algo intacto es harto improbable. Nos obliga el teorema óptico. La parte imaginaria de la amplitud hacia adelante tiene que ser proporcional a la sección eficaz total, pero la amplitud hacia adelante es elástica. O sea que la mayoría de esta sección eficaz elástica es hacia adelante, es donde nos obliga a tenerla el teorema óptico. Son el protón y el protón que apenas se rozan, o en este caso el pión y el protón que apenas se rozan. ¿Vale? Bueno, los núcleos son hadrones, igual que el pión y que el protón. Pues aquí tenemos experimentos sobre deuterio. Sección eficaz total, pión deuterón. Lo mismo. Es un poco mayor que la de pión-protón. Eso es natural porque el deuterón es más grande. La sección eficaz, al fin y al cabo, es un área. El área del núcleo de deuterio, que tiene un protón y un neutrón, es un poquito mayor que el área del protón. O sea que este factor lo entendemos. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, vuelvo a ver la elástica. Pi más, pi menos, protón, elástica. Aquí da igual que el pión sea más o menos, porque como ya no tenemos resonancias, son dos hadrones de cierto radio que se golpean. Vale, más cosas. Para que veáis que esto es universal, aquí tenemos protón deuterio y protón neutrón en la gráfica de arriba. En la gráfica de abajo, antiprotón deuterio y antiprotón neutrón. Lo mismo, ¿vale? Esto parece ser universal entre hadrones. Ahora una más curiosa. ¿Qué pasa si golpeo un hadrón con un fotón? El fotón es electromagnético. Entonces, a lo mejor estáis esperando que volvamos al caso que teníamos aquí, de que la sección eficaz cayera como 1 entre S. Porque el fotón ve la interacción electromagnética, ¿verdad? Bueno, pues si hubierais pensado eso, os habréis equivocado. Altas energías, aquí tengo el fotón. La reacción fotón-protón se comporta exactamente igual que las otras. Es prácticamente constante e incluso empieza a subir. A pesar de que esa interacción es electromagnética. ¿A qué se debe esto? Pues a que el fotón fluctúa, por ejemplo, en dos piones. Durante un breve instante, eso me lo permite la mecánica cuántica, virtualmente, o si queréis, en un par quark-antiquark de los que ya hablaremos, ¿vale? Y durante ese instante de fluctuación, pues puede interaccionar con el protón, que viene por aquí. Interaccionan como sea, y la sección eficaz es hadrón-hadrón. Pero, ¿qué hay que pagar para conseguir esto?
Pues aquí tengo que conseguir que el fotón se acople a dos partículas cargadas. Y eso me cuesta un factor de la carga eléctrica. Cuando hablemos de electrodinámica veremos esto con detalle. Aquí tengo otro. Y si saco la sección eficaz me hace falta el cuadrado, pues me hace falta un factor E cuarta. O bien, salvo los 4 pis, es alfa cuadrado, donde alfa es 1 entre 137. O sea que la sección eficaz a altas energías se comporta igual que las hadrónicas, pero es mucho más pequeña, porque el fotón tiene que pasar antes a algo que sean hadrones. Y eso lo vemos aquí. Fijaos que la de... Aquí tenemos pión-protón, kaón-protón, etcétera, son mucho mayores que la de fotón-protón. Eso es una escala logarítmica, y no sé si habéis leído, pero todas las gráficas estaban en millibarn. Las unidades que introduje antes, millibarn. Pues fijaos, un orden de magnitud, 2, casi 3 órdenes de magnitud, ¿vale? Entre un mesón-protón y un fotón-protón. Bueno, lo más divertido, si hacéis fotón-fotón, y aquí los datos son muy ruidosos, pero existen, lo mismo. La sección eficaz se nos vuelve constante a altas energías, ¿vale? Bueno, esa sección eficaz parecería ser cero. En electrodinámica clásica los fotones no se ven, son partículas que no interaccionan. Sin embargo, en mecánica cuántica, como pueden fluctuar, pues tenemos dos de estos interaccionando a través de sus componentes hadrónicos. Y eso es esta constante, ¿vale? Bueno. ¿Lo habéis entendido? Bueno, esto es una curiosidad. Estas secciones eficaces no pueden crecer arbitrariamente. Voy a guardar la bombilla para luego, no gastármela del todo. Estas secciones eficaces, esto no pienso demostrarlo, satisfacen una cota que se llama cota de Froissart. Y es que no pueden crecer más rápidamente que un logaritmo, ¿vale? O sea que si hubieran crecido, si la sección eficaz total hubiera crecido como S, habría violado la conservación de probabilidad. No voy a demostrarla, está en libros un poquito más avanzados que de grado. Y esta constante se conoce y es pi h barra entre m pi al cuadrado, que si echáis la cuenta, haced el ejercicio, ponéis aquí los 138 mEv de la masa del pión, convertís a unidades de área, porque es una masa al cuadrado, pues esto vienen a ser 60 milibarn, ¿vale? Que está lejos de saturarse. Las secciones eficaces por ahí, voy a poner una tabla, donde la tengo. Voy a poneros una tabla de estas secciones eficaces, hacia un momento que no sea radicalmente grande, digamos energía de 80 o 100 G, 50 G en concreto, voy a poner. Si la energía son 50 G, ¿cómo son las secciones eficaces? Pues son, vamos a poner aquí el estado inicial, el tipo de reacción que sea elástica o total, y la sección eficaz típica. Entonces, protón-protón, elástica, pues son del orden de 7 a 8 milibarn. Protón-protón, total, hablamos de 45 milibarn. Para daros una idea del orden de magnitud. ¿Ok? ¿Qué más? Protón-deuterón os he enseñado. Antes de que se empiece a crecer logarítmicamente a energías moderadas, pues la total vienen a ser 80 milibarn. Porque el deuterón, como decíamos, es algo más grande que el protón. Parece tener sentido. Protón-neutrón, elástica, pues estas son 7 a 10 milibarn, según cómo uno coja los errores y dónde esté el punto exacto de la energía, que es parecida a la de protón-protón. O sea que ahí no se distingue un protón de un neutrón, es un nucleón, se habla de un nucleón. La de protón-neutrón total, pues vuelven a ser del orden de 40 milibarn. Protón-antiprotón elástica, también 7-8 milibarn. Igual que la de protón-protón, luego no sé, altas energías, no se distingue el protón del antiprotón, todos son hadrones, ¿no? ¿Qué más? Protón-antiprotón total, esta es unos 45 milibarn. ¿Qué más había por ahí? Hemos puesto pión uno u otro protón. La elástica y la total, pues son 3 a 4 milibarn y unos 30 milibarn. Esto es curioso.
Cuando vemos el modelo quark, la asignación de los mesones es un par quark-antiquark, 2 partículas, mientras que las de los protones es 3 quarks. Eso es un modelito que no hay razón para que funcione, pero sin embargo a veces lo hace. Y este es un caso, porque la relación entre estas mesón-protón y las protón-protón viene a ser un factor 2 a 3. ¿No? Bueno, la de kaón-protón elástica es parecida a esta, ya no la pongo. Y la de fotón-protón ya la voy a poner aquí. Fotón-protón elástica. No, esta no se conoce, total. Altas energías esta no se conoce porque es muy difícil medirla, pero se ve la total porque va a hadrones. Total, esta es 0,1 milibarn. Ese factor es mucho más pequeño. Y claro, hay que pagar las cargas eléctricas que cuesta que el fotón fluctúe a hadrones. Y fotón-fotón, que vienen a ser, la total, claro, 4 por 10 elevado a menos 4 milibarn, ya mucho más pequeña. O si queréis, 0,4 microbarn. ¿Ok? Pero estos orientados de orden de magnitud. Bueno. Vamos a ver la dependencia en T, o la dependencia con el ángulo. Entonces, eso me requería un poquito de teoría, hemos dicho. Si queréis ver todos estos datos, no se me había ocurrido, los tenéis en el review, que está en la bibliografía, en la ficha de la asignatura, creo, of Particle Physics, editado por el Particle Data Group, PDG. Iba a contaros la relación entre T y el ángulo. T, o también llamado Q cuadrado muy a menudo, es el momento transferido, como vimos el otro día, y es P1 menos P3 en una reacción de dos cuerpos. Bueno, pues voy a evaluarlo en el centro de masas. Entonces, ahí queda el módulo al cuadrado del momento, porque son iguales, P1 y P3, ¿verdad? Por 1 menos el coseno. ¿Vale? Creo que esa cinemática la hicimos el otro día. Si queréis repito aquí la idea en un momento. P1 menos P3 al cuadrado. Esto lo voy a poner a la velocidad del rayo y lo borro de seguido porque es trivial, es muy sencillo. Elevo al cuadrado, P3 al cuadrado menos 2P1 P3, que es 2M cuadrado menos 2E1 E3 más 2P1 por P3. Ahí ya veo un producto escalar de dos vectores y ahí va a salir el ángulo. Y esto en el centro de masas, pues es menos 2E cuadrado menos 2M cuadrado, porque las dos energías son iguales, pasa E1, E3 pasa a ser E cuadrado, menos 2M cuadrado, menos 2P cuadrado por el coseno del ángulo, que es igual a menos 2E cuadrado menos M cuadrado, relación de capa de masas de Einstein, es P cuadrado. Y lo que me queda es menos P cuadrado coseno del ángulo en centro de masas. Cierro el corchete, eso es esa fórmula, ¿vale? Eso deberéis ser capaces de sacarlo, pero bueno, la dejo ahí puesta por si acaso. Entonces, dejadme que la diferencie una vez a energía fija, para ver cómo depende T del ángulo. Entonces, el 1 no pinta nada, sale la diferencial del coseno, es 2P cuadrado por la diferencial del esteticero coseno, quemo demasiada. Me van a regañar en la facultad porque martiza. El próximo recorte va a tener que dar clase con los dedos. Entonces, diferencial de omega es, ¿dónde estoy? El ángulo sólido, pues es diferencial de phi por diferencial del coseno. Perfecto. Y si me voy a la sección eficaz, la fórmula que teníamos era diferencial de sigma respecto de omega en el centro de masas, pues esto es igual a diferencial de sigma respecto a phi por diferencial de t entre 2p cuadrado, ¿vale? Dejadme pasar el p arriba y dejadme utilizar simetría de revolución. Imaginad que promediamos sobre los espines o que las amplitudes no dependen del ángulo azimutal o por la razón que sea hay una simetría de revolución, con lo cual ese diferencial de phi lo podemos integrar. Con lo cual la integral de diferencial de phi es 2pi. Para aislar la relación entre t y el coseno. ¿Qué me queda? Me queda que la integral de diferencial de sigma de omega dt integrado sobre phi, pues es igual a 2pi diferencial de sigma dt.
Eso es cierto, es una identidad trivial, integrado simplemente sobre phi, de phi de t, eso es. Y entonces, diferencial de sigma respecto a omega en el centro de masas, que es esto, que es de phi de t, que es lo que acabo de integrar, pues es p cuadrado dividido por pi derivada de sigma respecto de t. ¿Vale? Aquí podéis pasar entre el centro de masas y un sistema arbitrario, pero cuidado, sigo teniendo por aquí la p colgada, que depende del sistema de referencia. Bueno, le puedo dar la vuelta y escribir, para que todo lo que depende del sistema de referencia esté del mismo lado, esto como pi entre el módulo del momento al cuadrado por diferencial de sigma respecto a omega en el centro de masas. Esa fórmula queda un poquito más clara. Si uno hace una medida en el centro de masas, saca el momento y la sección eficaz con el ángulo en centro de masas. ¿Vale? Pero si construye esta cantidad, eso es un invariante bajo impulsos longitudinales. Uno puede cambiar de sistema de referencia a lo largo de una línea y como estas dos cantidades son invariantes, pues esto es invariante. O sea que es una manera un pelín más elegante de dar las cosas. Bueno, dejadme sustituir ahora la fórmula que teníamos aquí en términos de la amplitud de Feynman, que es de sigma dt. Pues es pi entre p cuadrado. Y ahora teníamos 1 entre 64 pi cuadrado s por la amplitud de Feynman al cuadrado, que es igual a 1 entre 64 pi. Esto es un ejercicio que os dejé, p1, p2 al cuadrado menos m1 cuadrado m2 al cuadrado. Otra manera equivalente de darlo. O bien, para evitar P1 y P2 lo puedo dejar en términos de S. Otra manera equivalente de darlo es m cuadrado entre 16pi, esto os lo dejo como ejercicio, 1 entre la variable S de Mandelstam menos m1 más m2 al cuadrado por S menos m1 menos m2 al cuadrado. ¿Vale? Me sirven esta o esta fórmula. Esto es completamente invariante Lorentz. Esto es invariante Lorentz, esto es invariante Lorentz, es una amplitud de Feynman, y este denominador es invariante Lorentz. Y os dan las dimensiones explícitamente. O sea que en vez de dar la dependencia con el ángulo, se puede dar la dependencia con el momento al cuadrado transferido. ¿Vale? Vuelvo a las secciones eficaces que estábamos discutiendo, las hadrónicas. Y vamos a discutir la dependencia en el ángulo o en esta t. Hemos discutido la dependencia en la energía, ¿qué pasa con el ángulo? La fórmula de Rutherford teníamos un 1 entre el seno a la cuarta de teta medios. ¿Ok? Recordad que el seno al cuadrado de teta medios viene de 1 menos el coseno. Y eso viene de t. O sea que esto es proporcional a 1 entre t cuadrado. ¿Vale? O bien 1 entre q cuadrado, esto es lo mismo, esto es una igualdad, q cuadrado, eso es t al cuadrado, es el momento cuadrado transferido. Fácil de entender. Vamos a entenderlo con un diagramita de Feynman. Tengo una carga, la partícula alfa o lo que sea, que intercambia un fotón con un núcleo o lo que sea. Entonces, ese fotón es una partícula sin masa. Con lo cual, la amplitud de Feynman tiene que ser proporcional a lo que os dije antes. Es una partícula en el estado intermedio que se propaga, y lo que teníamos era 1 entre su momento al cuadrado, antes lo escribí así, p cuadrado menos pa cuadrado menos ma cuadrado más i epsilon. ¿Vale? Antes escribimos eso. Hace ya 4 páginas de vuestros apuntes. Si la masa es 0 porque es un fotón, y si como es un momento transferido en canal T lo llamo q en vez de p, queda q cuadrado, o t. O sea que la fórmula de Rutherford lo que nos está enseñando es un intercambio en canal T de un fotón. Parece intuitivo. Al elevar al cuadrado, sale esto al cuadrado, o un seno a la cuarta de teta medios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la dependencia en T? Pues las electromagnéticas, lo que he dicho antes, ¿no? Tienen que caer. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué pasa con las fuertes? Os voy a enseñar ahora cómo dependen de T las interacciones fuertes. Esto es una medida reciente, las hay hace mucho, pero bueno. Este experimento es Totem en el LHC.
Entonces, esto cae. Lo veis aquí, la escala milibarn por g al cuadrado cae fuertemente, tan fuertemente que es una exponencial. Esto no es un polinomio t cuadrado. Apuntada ahí, cae exponencialmente con t. ¿Vale? Fijaos. Pero de repente nos hace un guiño. Esos son datos experimentales, ¿no? De repente la sección eficaz nos hace un guiño. Aquí tenemos t. ¿De qué momento transferido hablamos? Pues una fracción de GeV, 0,5 GeV. Bueno, eso es t cuadrado t. Espera que saque la escala. Este. Entonces, 0,405 GeV al cuadrado, que si saco la raíz hablamos de 0,809 GeV. ¿Vale? ¿Esto a qué os suena? ¿Dónde habéis visto una sección eficaz así? La sección eficaz está muy picada hacia adelante, aquí hay una exponencial, ¿vale? Os voy a dar una pista. Ese pico hacia adelante se llama pico difractivo. ¿A qué os suena? Os suena a óptica, ¿verdad? Fijaos, voy a separar un momento del pico y me voy a fijar en esta oscilación. ¿Qué es esta oscilación? Tenemos una oscilación que ocurre para t de orden 0,5 g al cuadrado, o raíz de t, el módulo, porque t es negativo, o sea que aquí tengo que poner un menos, ¿vale? Del orden de 700 MeV, que es una escala típica de los hadrones. La masa del protón es un poquito más. Pues este pico lo conocéis de óptica. Veamos, imaginaos que tenéis un disco absorbente. Y entra un haz de luz. ¿Vale? Entonces, ¿qué veis en una pantalla? Pues en una pantalla lo que veis es una sombra, ¿no? La iluminación, la luz que veis, pues aquí estará la sombra del objeto y luego habrá unos picos de difracción, ¿verdad? Esto tiene que ser simétrico, luego este es igual de alto que el otro. Eso es como se ilumina la pantalla. Esa es una figura de difracción. Entonces, ¿cuál es la escala característica? Bueno, si lo que miro es en la sección eficaz del objeto, lo que veo es un pico central y luego unos picos laterales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la escala característica que os da en la sección eficaz en óptica la posición del primer mínimo? ¿Qué escala hay ahí? Venga, eso es fácil, es el radio del objeto, ¿no? Hay un juego entre el radio del objeto y la longitud de onda de la luz. Entonces, la longitud de onda, aquí es la energía a la que hacemos el experimento. Y el radio característico, que me permite encontrar un mínimo a un cierto ángulo, la magnitud característica es el radio. ¿Vale? Entonces, la escala que aparece aquí en este mínimo, en la sección eficaz diferencial respecto a t, tiene que ser la escala del objeto que estamos difractando. Física cuántica, tenemos ondas, el fenómeno es el mismo. Esto es una transformada de Fourier. Este fenómeno se da porque hay una transformada de Fourier por medio. Entonces, lo que uno está midiendo aquí es el radio del objeto que está dispersando. Hemos dicho que son 700 MeV. Si sacáis el inverso, tenéis una estimación inmediata del radio de los hadrones, de lo que hablaremos desde otro punto de vista completamente distinto en otro momento. ¿Vale? O sea que el mínimo de diferencial de sigma respecto a t, nucleón, ya es la hora, a ver el reloj oficial, no, 5 minutitos, nos enseña el tamaño característico del protón. Que es una fracción del Fermi no muy pequeña. ¿Vale? Ya lo veremos con más cuidado. Bueno, pues se suele dar una parametrización de la sección eficaz total. Si uno tiene que programar algo y meter un... Voy a cerrar esto. Si uno tiene que programar algo y meter una sección eficaz, pues necesita una parametrización. Entonces la que encontraréis en el libro ese de las tablas de partículas son secciones eficaces que se llaman de Reye.
Esto no viene de un cálculo teórico especial en teoría de campos. Es una parametrización directa de los datos, ¿vale? Entonces, la sección eficaz nucleón-nucleón como función de S, no voy a dar la dependencia en T ahora mismo, luego os cuento cómo va, pues se puede escribir como A por el logaritmo al cuadrado de entre S entre S0. Ese logaritmo al cuadrado me viene inspirado por una cota teórica que os conté antes, que es la cota de Frazar, más una constante. Entonces, esto son 0,31 milibarn, y fijaos cómo doy el error. Eso quiere decir 0,31 más menos 1, es un error simétrico, se entiende que es una sigma, si recordáis del laboratorio de la física estadística del laboratorio. Esta cantidad S0 pues es 30 con un error de 5 gigaelectronvoltios al cuadrado, porque va dividiendo a S, que es una energía al cuadrado, y la B pues son 35,6 con un error de 3 milibarn. No he comprobado la versión de este año, pero bueno. Luego hay una corrección que va como S0 entre S con una raíz, que cae como la raíz de S. Hay argumentos teóricos que no tengo tiempo de explicar, que fueron muy populares en los 60 y 70, de por qué salen estas cosas, pero lo dejamos para un nivel más avanzado, ¿de acuerdo? Y si queréis parametrizar d sigma respecto a t, pues entonces, abajo t, claro, tiene que caer muy fuertemente, como un exponencial, como hemos visto. Entonces la parametrización tiene que ser elevado a bt, la dependencia en t. Y ese b, Totem ha medido, esta b va dependiendo suavemente de la energía. A altas energías, Totem ha medido 23 g a la menos 2. ¿Vale? Bueno. Sin embargo, si uno se va a energías muy altas, deja de ser exponencial. Para t muy grande, en momentos transferidos enormes, la dependencia deja de ser exponencial. Esta dependencia exponencial es típico de un objeto suave, una pasta, un disco absorbente, algo así. Pero si el momento transferido es enorme, uno se encuentra con objetos duros, como veremos, y esto cambia un polinomio. Volvemos a algo parecido a la electrodinámica, pero con una potencia mucho más alta que en electrodinámica, algo así como t elevado a menos 8. Eso se debe a la física quark dentro del protón.